Por eso miramos en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 22 en adelante, con la ayuda del Señor. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, y de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, y la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Amén a la palabra del Señor. Hermanos, podemos en esta palabra notar algo que Dios le habla a Moisés. Si nosotros empezamos a leer un poquito antes de todo lo que hemos leído, Dios hablando directamente con Moisés y dando las instrucciones de qué forma Moisés tenía que hacer todo aquello que Dios le había mandado, hermano, y qué es lo que tenía que usar y de la forma que tenía que hacerlo. Así que todas esas instrucciones Moisés recibe de parte de Dios, y al final de aquellas instrucciones le dice: mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que nosotros ya tenemos un modelo que Dios deja a sus hijos, de qué forma sus hijos tienen que andar, de qué forma sus hijos tienen que comportarse delante de la presencia de Dios, y aún de qué forma tienen que llevar la obra de Dios hacia adelante. El hombre, la mujer, tiene que mirar con mucha atención al modelo que Dios deja a través de su palabra. La persona que trata de hacer conforme al modelo que Dios deja a través de su palabra, ciertamente recibe bendición de parte de Dios. Pero aquella persona que no hace, hermano, conforme a lo que Dios muestra a través de su palabra, es allí donde también reciben las consecuencias. Todo artefacto que usted pueda comprar, hermanos, le dan un manual, y usted tiene que seguir las indicaciones de aquel manual. Si usted, hermano, no usa aquel artefacto conforme le indica el manual, es allí donde pueden venir fallas o se puede averiar rápidamente. Así es la vida cristiana. La persona, el hombre, la mujer que sigue las instrucciones de este manual, gloria a Dios, ciertamente va a recibir bendición en su vida, pero si no sigue, es allí donde también va a recibir consecuencias. Así que Dios nos ayude. Aquí Dios hablando a Moisés, diciéndole lo que tenía que hacer, el aceite de la santa unción. Es allí donde Dios le ordena de qué especias aromáticas tenía que hacer aquella aceite, aquel ungüento.
Muchas veces nosotros, voy a explicar esto antes de centrarme al mensaje. Muchas veces nosotros podemos ver congregaciones, no es una crítica, podemos ver congregaciones, podemos ver personas, hombres, mujeres, y hasta muchas veces decimos que esa persona tiene la presencia de Dios, o que en esa iglesia está la presencia de Dios. Muchas veces por las multitudes, muchas veces por el ruido que hay, ¿no? Y muchas veces por la prosperidad, por el avance que tiene la iglesia, y podemos decir, bueno, allí está la presencia de Dios y allí está la presencia de Dios. Y aún, hermano, hasta yo mismo puedo decir que está la presencia de Dios en mi vida. Pero aquí en esta palabra nos muestra qué es lo que hace la presencia de Dios en la vida del hombre. La presencia de Dios no es hablar bonito. La presencia de Dios no es hablar o cantar bonito. La presencia de Dios, hermano, cumple otra función en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Por eso en esta noche nosotros vamos a meditar si realmente la presencia de Dios está en nuestras vidas. Dice que con aquel ungüento que Dios le había mandado a preparar a Moisés, se lo llamó el aceite de la santa unción. El aceite sabemos lo que significa o lo que representa a la misma presencia del Espíritu Santo. Y la palabra santo o santa, hermano, significa que algo está apartado, algo está exclusivamente para Dios. O sea que la presencia del Espíritu Santo, como bien dije, santo, es una presencia que no está contaminada. Es una presencia que no está, hermano, mezclada con las cosas de este mundo. Es una presencia separada, una presencia dedicada exclusivamente a Dios. No es cualquier presencia, hermano. Es la presencia del Espíritu Santo, que quiere decir separado, apartado exclusivamente para Dios. Y cuando la presencia del Espíritu Santo está, que vamos a ir mirando paso por paso para que podamos entender, dice en el versículo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión. Y el versículo 29 dice, así lo consagrarás. Así que Moisés, con el aceite de la santa unción, tenía que ungir el tabernáculo. El tabernáculo era, hermano, como bien podemos decir para que podamos entendernos, era la iglesia portátil. El tabernáculo era eso. Se lo conoce por morada, por tienda, tabernáculo. Se lo puede conocer, hermano, en estos días por la iglesia. Así que, o el punto de reunión donde usted y yo nos reunimos. Así que Moisés lo que tenía que hacer con ese aceite era ungir el tabernáculo. ¿Y para qué lo ungía? Versículo 29 dice, y así lo consagrarás. ¿Y qué es lo que significa la palabra consagrar? La palabra consagrar, hermanos, tiene 3 palabras hebreas que se le traduce como separar, santificar, que viene de la raíz santo. Así que cuando usted lee la palabra santificar o la palabra separar o la palabra santo que usa el apóstol Pedro, sed santo como yo soy santo, justamente se está usando esta palabra consagrar. En el Nuevo Testamento no se encuentra la palabra consagrar, pero sí se encuentra la palabra santificar, se encuentra la palabra santo, que son sinónimos a la palabra consagrar. Así que cuando dice
así vas a consagrar el tabernáculo, ungiendo con el aceite de la santa unción. Quiere decir, hermano, que el lugar donde el pueblo de Dios se reúne tiene que ser un lugar santificado, un lugar apartado, un lugar separado, un lugar que denote, hermano, que allí está la presencia del Señor. Por ejemplo, hay salones donde muchas veces se hace fiestas, eventos, y en esos eventos muchas veces bailan, muchas veces, hermano, hay personas que están provocando al sexo y todas esas cosas. Lo que la palabra de Dios da a entender acá, que el lugar donde nosotros nos reunimos y realmente está la presencia de Dios, tiene que haber consagración. Consagración. Hoy en día, los puntos de reunión donde los cristianos se reúnen no tiene diferencia con los salones de eventos de este mundo. Las modas, hermanos, ha entrado a la iglesia y no hay diferencia. Muchas veces por allí andamos en las calles o cruzamos y miramos que muchas veces aquel tabernáculo, aquel punto de reunión, hermano, es como un salón de fiesta, donde hasta muchas veces hacen danza, hacen bailes, hay luces de colores, hay destellos, y hasta en algunas oportunidades hay esas máquinas que largan como ese humo. Aún hay dentro de las iglesias todas esas cosas. Y acá lo que la palabra de Dios a mí me muestra, que cuando está el aceite de la santa unción, cuando está la presencia de Dios, en aquel lugar hay consagración. Hermano David, pero ¿qué tiene que haya esas cosas en la iglesia? ¿Qué tiene que haya esas cosas en el punto de reunión? Lo que importa es el corazón, lo que importa es el hombre. Ya un poquito más adelante vamos a ir mirando eso también. Así que en esta noche se va a hablar de todas esas cosas. La función que cumple cuando la presencia de Dios está en un lugar, ya sea en la iglesia, la función que cumple cuando la presencia de Dios está aún sobre los utensilios, sobre los instrumentos y sobre los sacerdotes. Así que Dios nos ayude. Así que este punto queda en claro que Dios daba la ordenanza a Moisés de preparar aquella aceite de la santa unción y ungir el tabernáculo, ungir ese punto de reunión, esa iglesia portátil. Y de la forma, hermano, que Moisés ungía, de esa forma estaba consagrando. Como dije recién, la primera palabra que se traduce a la palabra consagrar es santificar, separar, viene de la raíz santo. Así que cuando usted lee la palabra del Señor y encuentra la palabra separar, encuentra la palabra santificar, encuentra la palabra santo, justamente estamos hablando de la consagración. Que el lugar donde usted se reúne tiene que ser un lugar apartado para alabar exclusivamente a Dios. Que el lugar donde usted se reúne tiene que ser un lugar santo, que no tiene que contaminarse con las cosas de este mundo. Tiene, hermano, que estar dentro de un ámbito de santidad, porque en ese lugar es donde se le alaba al Señor, es donde se le glorifica al Señor. Cuando Moisés vio aquella zarza que ardía y no se consumía, Dios habló a Moisés a través de aquella zarza y le dijo: Moisés, quítate los zapatos de tus pies, porque en el lugar donde estás, santo es. Así que si usted ha consagrado, ha dedicado aquel lugar para alabar al Señor, tiene que también, hermano, reflejar santidad y tiene que haber respeto.
Cuando se abre unas puertas, esto lo conocemos la mayoría, cuando usted o el siervo de Dios toma la decisión a través del Señor de abrir unas puertas, ¿qué es lo que se hace en la inauguración? En la inauguración se ora a Dios dedicando ese lugar para, hermano, alabar a Dios, para ensalzar el nombre de nuestro Dios. Y es allí donde todos los pastores oran al Señor y dedican aquel lugarcito para rendirle culto a Dios. Por eso el tabernáculo tiene que estar consagrado con la presencia de Dios. Tiene que haber respeto, tiene que haber santidad, tiene que ser un lugar que esté exclusivamente separado, hermano, que no esté mezclado, que no esté contaminado con las cosas de este mundo. Así que Dios nos ayude. Vamos entendiendo lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios no es solamente hablar en lengua. La presencia de Dios no solamente, hermano, es glorificar a Dios. La presencia de Dios hace algo más profundo en nuestra vida y que lo que hace es consagrar nuestra vida, santificar nuestra vida. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 15, cuando Dios habla al profeta Joel y le dice: Joel, haz un llamamiento, dile que se conviertan a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto, lamento. Dile que se empiecen a congregar los ancianos, los jóvenes, los niños, los que maman. Y en el versículo siguiente dice: santificad las reuniones. ¿Y qué es lo que dijimos recién? Que la palabra santificad es sinónimo de la palabra consagrar. Tiene el mismo significado. Así que cuando dice santificar las reuniones, no está directamente hablando de que el que abre el culto esté diciendo: Señor, santifica, bendice esta reunión. Si bien eso también lleva parte, hermano, ocupa un lugar de la oración cuando abrimos las reuniones, pero no, eso no es lo fundamental que habla ese versículo. Cuando dice santificar las reuniones, está dando a conocer de que nosotros hagamos una reunión totalmente diferente a la que el mundo hace. Que nosotros hagamos una reunión separada de de aquellas cosas que contaminan. Que hagamos una reunión separada del pecado. Eso es lo que está dando a conocer. Hoy en día, hermano, como dije recién, las reuniones muchas veces no se diferencian. Porque aún allí en la casa de Dios hay baile. Muchas veces en la casa de Dios, hay cuantos vocabularios inapropiados. Allí en la casa de Dios muchas veces hay vestimenta provocativa. Allí en la casa de Dios ya no hay respeto, no hay temor. Por eso Dios hablaba a través del profeta Joel y decía: santificad las reuniones. Podemos entender lo que hace el aceite de la santa unción cuando está sobre el tabernáculo. Hermanos, es allí donde usted puede meditar, puede mirar. ¿Está el aceite de la santa unción sobre el tabernáculo? ¿O es un lugar que no se diferencia con los salones de fiesta que hay hoy en día? Dios nos ayude. Dios nos ayude en esta preciosa noche. Ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. El arca del testimonio. Se lo conoce mayormente, hermano, al arca del testimonio. En aquel arca estaba aquella vara que había reverdecido, la vara de Aarón. Estaba las tablas de los mandamientos, estaba el maná. Aquel maná que Dios había dicho que no se junte para el otro día, porque el que juntaba para el otro día, dice que amanecía, hermano, podrido, con gusanos.
pero allí dentro del arca el maná se mantenía. ¿Cuál sería el significado, el simbolismo? Por eso se le llama el arca del testimonio, de que Dios daba testimonio de que estaba con su pueblo o estuvo con su pueblo. Dios daba testimonio de que había confirmado el ministerio sacerdotal de Aarón y de sus hijos. Dios daba testimonio, hermano, de que le había dado de comer 40 años allí en el desierto a su pueblo. Tenemos ese testimonio de que Dios está con nosotros, hermano. Hoy en día se puede escuchar muchas cosas y se puede dar muchas promesas de que Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Y largamos varias profecías muchas veces, ¿no? De que Dios está con nosotros. Pero el tema es el testimonio. Mi testimonio está dando fe de que realmente Dios está conmigo. Y no es un testimonio, hermano, falso. Es un testimonio que realmente tiene que estar ungido, tiene que estar respaldado con la presencia de Dios. Por eso vas a ungir el arca del testimonio. El testimonio del hombre y de la mujer tiene que estar respaldado con la presencia de Dios, hermano. Hay testimonios de aquel que era drogadicto, de aquel que era alcohólico, de aquel que era adúltero, de aquel que era violento, de aquel que no amaba a su esposa. Un día llegó a la presencia de Dios y esa vida empezó a cambiar. Dejó el alcohol, dejó la droga, dejó el adulterio, dejó la violencia. Ese testimonio está respaldado con la presencia de Dios. Ese testimonio está respaldado con el Espíritu Santo. Pero una persona, hermano, que antes hablaba con doble intención, que antes tenía un vocabulario inapropiado, que antes andaba de una forma que no era agradable delante de la presencia de Dios, y se acerca a Dios y bueno, y ahora dice que es cristiano, y ahora dice que alaba al Señor. Y el testimonio ha cambiado. Hay un testimonio que realmente la presencia de Dios respalda. Testimonio de ciertos cantantes mundanos. Hoy en día dice que son cristianos, pero están allí con las cadenas que le cuelgan del cuello. Están allí con una vestidura inapropiada. Están allí con el pelo largo, con arito. El testimonio respalda que la presencia de Dios está en ellos. Dicen que son cristianos y que alaban al Señor, pero en su testimonio no hay presencia, hermano. No hay presencia de Dios porque no hay cambio. ¿Podemos entender ahora lo que la presencia de Dios hace en el hombre? Como dije recién, la presencia de Dios no es solamente hablar en lengua. No es solamente estar allí levantando las manos. La presencia de Dios cambia al hombre y a la mujer. La presencia de Dios hace que el lugar donde usted y yo estamos reunidos o nos reunimos a alabar al Señor denote santidad, denote respeto a Dios. La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Todo debía ser ungido con el aceite de la santa unción.
todos los utensilios que estaban allí en el tabernáculo, todos debían ser ungidos con el aceite de la santa unción, y de esa manera se le consagraba. Los instrumentos que hay en la iglesia, hermano, hoy en día no se tiene respeto. Con la guitarra que cantamos los himnos, muchas veces empezamos a hacer algunos punteados con música mundana. Con la guitarra que muchas veces usamos para alabar a Dios, empezamos a tocar melodías de músicas mundanas. Con los parlantes que muchas veces usamos para hacer campaña, para alabar a Dios, muchas veces, gloria a Dios, usamos los parlantes y los equipos para escuchar música mundana o hacer algún evento, algún cumpleaños de 15 y poner cualquier cosa. No, todo lo que había allí en el tabernáculo, todos los utensilios tenían que ser ungidos y de esa manera se consagraba. Muchas veces prestamos el lugar de reunión donde el pueblo se reúne para hacer fiesta, hermano. Muchas veces aquellas asociaciones que están allí unidos con la política prestan la iglesia para hacer allí eventos de política y cuántas otras cosas, ¿no? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Personas corruptas muchas veces están allí en el altar haciendo sus eventos, ocupando los equipos. Podemos entender lo que la presencia de Dios hace, hermano. La presencia de Dios es mucho más profunda. El altar del incienso. La presencia de Dios, hermano, tenía que estar en todo. En el tabernáculo, en el arca, en los utensilios. La ofrenda también tenía que tener la presencia de Dios. Levítico capítulo 2, versículo 1 y 2. Libro de Levítico capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando alguna persona ofreciere oblación, la palabra oblación se le traduce como ofrenda. Cuando alguna persona ofreciere ofrenda a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijo de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina, del aceite y todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Así que cuando usted se acerca a Dios trayendo su ofrenda, como dice el profeta Osea, ofrenda de labios. Cuando usted se acerca con una alabanza, un agradecimiento, se acerca, hermano, esa ofrenda tiene que tener aceite, tiene que tener presencia de Dios. Y tiene que poner sobre ella incienso. Dice que el apóstol Juan, hermano, vio copas llenas. Y eso era el incienso de los santos, la oración llena de incienso. Vio el apóstol Juan y él dice que era la oración de los santos. Así que la ofrenda tiene que tener incienso, tiene que tener aceite, tiene que tener oración, tiene que tener presencia de Dios. Eso es la presencia de Dios. En las participaciones, en los agradecimientos, en la ofrenda, no tiene que venir ninguna cosita de este mundo, hermano.
hay ofrendas contaminadas. Como dije recién, cantantes que dicen que se convirtieron, pero dejan la melodía, solamente cambian la letra y alaban de esa manera al Señor. Es una ofrenda contaminada. En esa ofrenda no hay aceite. La ofrenda tiene que ir acompañada con aceite. ¿Y qué es lo que hace el aceite? El aceite consagra. El aceite separa. El aceite santifica. La presencia de Dios separa. La presencia de Dios santifica. La presencia de Dios, hermano. Dios nos ayude. Así que en la ofrenda que traía aquella persona para Jehová, tenía que haber aceite y le entregaban a los sacerdotes. Y dice que los sacerdotes hacían, hermano, arder sobre el altar para memorial, y era ofrenda encendida, olor grato a Jehová. Dios nos ayude. ¿Qué olor está despidiendo su ofrenda delante de la presencia de Dios? Es un olor grato, un olor agradable. ¿Qué es lo que estamos ofrendando? ¿Qué es lo que estamos presentando? ¿O es como la ofrenda que hizo Abraham cuando se olvidó de abrir los 2 palominos? Y dice que descendían aves de rapiña, hermanos. Y es allí donde Abraham estaba luchando, porque no había abierto aquellas aves y no había sacado lo que eran los intestinos y todas esas cosas. Que Dios nos ayude. Una ofrenda acompañada con el aceite, con la presencia de Dios. Volvemos a mirar en Éxodo, que hay un poquito más para mirar en esta preciosa noche. Así que todos, hermanos, todos tenían que estar ungidos con el aceite de la santa unción. El tabernáculo, el arca, los utensilios, las ofrendas, todo. Versículo 29 dice: así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Se usa 2 palabras en medio versículo. Consagrarás, que se traduce en 3 palabras hebreas: separar, santificar, santo. Y la palabra santo, hermano, también es santísimo. Fíjese el énfasis que Dios pone en un solo versículo a lo que es la consagración, la santidad. Es tremendo, hermano. Que Dios nos ayude. Así lo consagrarás, lo vas a separar, lo vas a santificar, lo vas a hacer santo. Algo exclusivamente apartado para el servicio de Dios. Todo lo que tocar en ellos será santo. La presencia de Dios, hermano, santifica, consagra al hombre y a la mujer. Una persona que supuestamente dice que está la presencia de Dios en su vida, pero anda en pecado, anda en mentira, anda haciendo lo desagradable delante de la presencia de Dios. Realmente no está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios santifica, consagra al hombre y a la mujer. La persona que predica, la persona que canta, y alguien dice está la presencia de Dios, pero si no tiene una vida consagrada, una vida en santidad, hermano, es crudo lo que voy a decir en esta noche, pero realmente no está la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios santifica al hombre y a la mujer.
Cuando la presencia de Dios está sobre los cantores, sobre los músicos, reflejan un estado de santidad en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de conducirse, en su forma de vestirse. Cuando la presencia de Dios está sobre los predicadores, denota santidad en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de conducirse, en la forma de vestirse. Hay santidad, hermanos. Pero aquel que dice que está la presencia de Dios sobre aquel varón, y aquel varón tiene el pelo largo, tiene arito, tiene cadena en su cuello, tiene un vocabulario inapropiado, Dios nos ayude, hermanos. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos. Y nuevamente usa la palabra y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Usa mucho énfasis la palabra consagrar. Vas a consagrar el tabernáculo, vas a consagrar el arca del testimonio, el arca del pacto, como algunos lo conocen. Vas a consagrar todos los utensilios, todo lo que hay ahí dentro del tabernáculo lo vas a consagrar. Y lo vas a consagrar a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Lo que dije recién, hermano David, pero ¿qué importa el tabernáculo? Lo que importa es el corazón, lo que importa la persona. Justamente estamos tocando este tema ahora. Así que tenía que haber santidad en el tabernáculo, en todos los utensilios. Sí, hermano, pero hay algunas cositas ahí en el tabernáculo, pero lo que importa es el hombre, la mujer, lo que importa es el corazón. Bueno, acá dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Hoy en día se ha perdido el temor, hoy en día no hay consagración, no hay santidad. Recuerdo que un día fuimos a una reunión allí en Chaco, en Campo Largo. Y antes de llegar a la iglesia pasamos por la casa del pastor y bueno, el pastor estaba allí con Musculosa y Yorcito y dice, sí, hermano, la iglesia queda acá a 2 cuadras, yo enseguida voy, dice. Y nosotros pensábamos con el pastor ahí, mi pastor que andaba en aquel entonces, capaz que el hermano llegue un poquito tarde porque tiene que bañarse y tiene que cambiarse y todo eso. Y en el momento que llegamos a la iglesia, el pastor llegó atrás de nosotros. Y abrió el culto así, con Musculosa, con Yor, con ojotas. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Si nos ponemos a hablar un poquito, alguno va a decir, pero hermano, la vestimenta es lo de menos. En toda la Biblia, hermano, encontramos sobre la vestimenta. Desde el principio Dios se preocupó en la vestimenta. Cuando Adán y Eva habían pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos, dice que hicieron delantales con hojas. Y cuando Dios habla a Adán y le da a conocer las consecuencias que habían de recibir por el pecado, dice que Dios le hizo túnicas a ellos dos que cubran bien su vergüenza. Y justamente aquí en los sacerdotes también Dios le da las instrucciones de qué manera tenían que ser las vestiduras sacerdotales. Y aún, hermano, aún hasta la ropa interior de los sacerdotes, Dios habla de qué manera tenían que ser.
No quiero decir en esta noche que hagamos una ropa tal cual como los sacerdotes usaban en aquel entonces, sino lo que quiero decir que en nuestra vestidura tiene que reflejar santidad. Tenemos que venir con respeto delante de la presencia del Señor. Y alguno tal vez diga, pero hermano, ¿qué me vale venir a mí con corbatita y camisa si el corazón? Bueno, también del corazón vamos a hablar. Todo tiene que ir acompañado de la mano, hermano. Todo va acompañado de la mano. Un corazón agradable, un corazón limpio, un corazón que realmente esté en la presencia de Dios, y también aún la presencia de Dios que se vea por fuera. Anoche hablaba un poquito de lo que el apóstol Pablo hablaba a Tito, y decía castas. Que las mujeres sean castas. Y así también los hombres entran dentro de ese versículo, ¿no? Y la palabra castas quiere decir un grupo de personas especiales que no se mezcla con la sociedad. ¿Y cómo es eso? Usted conoce allí a los menonitas. Yo con los menonitas tienen su forma de vestir. O aún a las monjas, hermano. Decía un predicador, si las monjas allí no tienen ningún problema con cubrir bien su vestidura, ¿por qué los cristianos tenemos tanto problema con la vestidura? Y qué gran verdad lo que decía, ¿no? Allí las gitanas, los menonitas, las monjas no tienen ningún problema con su vestidura. ¿Y por qué los cristianos ahí tenemos tanto problema en vestirnos, hermano? Así que el Señor nos ayude. Así que el aceite de la santa unción tenía que estar sobre los sacerdotes. Y cuando estaba sobre los sacerdotes, lo que aquel aceite hacía era consagrar. Estaba separando a aquella persona exclusivamente para el servicio a Dios. Estaba santificando. Así que, hermano, el hombre, la mujer que sirve a Dios, cuando el aceite de la santa unción está sobre aquella persona, hay santidad. No hay mezcla con el mundo. No hay pecado. No hay nada de esas cosas. ¿Podemos entender ahora lo que la presencia de Dios hace en el hombre y en la mujer? Hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. La presencia de Dios es una sola, hermano. La presencia de Dios es genuina. La verdadera presencia de Dios hace esto en el hombre y en la mujer. ¿Sabe cuál es el problema de este tiempo? De que algunos han empezado a hacer una presencia diferente. Lo que algunos han empezado tal vez a imitar aquel ungüento. Pero el ungüento, la presencia de Dios no se imita, hermano. Porque cuando el hombre y la mujer quieren imitar, cuando el hombre y la mujer quieren imitar la presencia de Dios,
No hay cambios. No hay nada de esas cosas. Dios nos ayude. ¿Cuántas personas que usted tal vez conoce y tiene ese ungüento trucho, ¿no? Ese perfume trucho. Como hoy en día salen los perfumes originales y después están las otras, las réplicas, si no me equivoco. Que quiere tener el mismo aroma, pero uno se pone el perfume original y le queda la fragancia. Pero se pone la réplica y como que tiene el mismo aroma, pero no tiene, hermano, el mismo resultado. Y hay personas de ese calibre en este tiempo que parece que tienen la presencia de Dios, pero no tiene el mismo resultado. Que cuando canta parece que la presencia de Dios está, pero no hay resultado de santidad, no hay resultado de cambios. Que cuando predica parece que quiere largar esa fragancia, pero el que está allí abajo dice, no es el original, es la réplica, hermano. Porque si usted le conociera al hermano, si usted le conociera a la hermana, si usted conociera su vida, su testimonio, de la forma que se comporta cuando está allí en el trabajo, en la casa, la fragancia es otra, hermano. El resultado es otro. Personas que han salido imitando. Escucha que un predicador predica de esta manera y ellos detrás de ese predicador, imitando su forma de hablar, su forma de reprender, su forma de ministrar. Se puede imitar, pero no va a ser el mismo resultado, hermano. Porque aquella persona realmente tiene el aceite de la santa unción y lo que usted está queriendo hacer solamente es imitar. Como imitaron aquellos hombres cuando se le presentó aquel espíritu y dijeron, nosotros reprendemos en el nombre de Jesús a ese Jesús que Pablo predica. Pero no tenían la autoridad del Espíritu Santo en su vida. Solamente empezaron a repetir lo que ellos escuchaban. No, Pablo reprende así en el nombre de Jesús. Nosotros también la reprendemos en el nombre de Jesús, de aquel Jesús que Pablo predica. Pero le faltaba la presencia genuina, hermano. La presencia verdadera. Y la presencia de Dios no se puede imitar. La presencia de Dios, hermano, no desciende porque uno predica o uno levanta la voz. No. La presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida y cuando está la presencia de Dios, refleja santidad, refleja cambio, refleja consagración. Dios nos ayude, hermano. La presencia de Dios nos imita. El hombre que quiera imitar la presencia de Dios realmente va a pasar vergüenza como pasaron aquellos hijos de Zebedeo, si no me equivoco. Esceva, que pasaron vergüenza. Los espíritus inmundos saltaron ahí sobre ellos y salieron corriendo desnudos. La presencia de Dios no se imita. La presencia de Dios tiene que ser genuina en nuestra vida, hermano. Tiene que ser genuina. Que Dios nos ayude. Por eso en esta noche hay una pregunta
Y no sé si usted la puede responder allí en su corazón. ¿Está ungido con el aceite de la santa unción? ¿Realmente está la presencia de Dios en su vida? ¿Realmente está la presencia de Dios en las reuniones? Y cuando hablo de presencia de Dios en las reuniones, no estoy hablando del ruido ni nada de esas cosas, sino de la santidad, de la separación que tiene que tener una reunión que se hace a Dios. Ustedes, hermanos, que predican, y predican muy lindo, muy bonito, pero está la presencia de Dios en tu vida, esa presencia que te lleva a separarte de las cosas de este mundo, a separarte del pecado, a separarte de todo aquello que pueda contaminarte. ¿O solamente es una réplica que tú mismo has inventado? Hermanos que cantan, ¿está el aceite de la santa unción sobre tu vida? ¿O solamente es una réplica? Es algo que tú mismo has compuesto diciendo esta es la presencia de Dios, pero no la es. Porque no hay consagración, no hay santidad. Meditemos, hermano. Meditemos. Como dije recién, esta palabra golpeaba mi corazón y me hacía preguntarme, ¿realmente está la presencia de Dios? Y estaba allí y decía, Señor, yo no quiero una réplica, no quiero, Señor, algo fingido. Yo quiero algo genuino en mi vida, Señor. Que esa presencia me lleve cada día más a hacer tu voluntad. Que esa presencia me lleve, Señor, a hacer lo bueno, lo agradable. Que esa presencia me lleve a guardarme en santidad, Señor. Y podía gritarle a Dios con mi corazón de esa manera. Por eso en esta noche vamos a estar orando, vamos a estar clamando a Dios. Vamos a estar pidiéndole el verdadero aceite. No un aceite mezclado, hermano. Cuando Dios habla a Moisés y le dice, vas a enviar a los hijos de Israel a buscar aceite puro, limpio. ¿Está ese aceite en nuestra vida? Ese aceite puro, ese aceite limpio. ¿O está ese aceite mezclado con los chismes, las murmuraciones, la mentira, el pecado? Mezclado con las cosas de este mundo. ¿Está ese aceite limpio? ¿O está sucio, hermano? Y el aceite de oliva no se podía conseguir de cualquier manera. Dice que lo machacaban. Y es allí donde salía. Machaquemos el viejo hombre. Machaquemos todas las cosas que al Señor no le agrada, hermano. Para que realmente la presencia de Dios esté en nuestra vida. Oramos a Dios en esta noche. Padre de amor, de misericordia, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo que somos hombres y mujeres insuficientes, deudores, Señor.
Padre de amor, te pido en esta noche que tú me ayudes a mejorar, que tú me ayudes, Señor Jesucristo, a poder estar en tu presencia cada día, a que ese aceite, Señor, realmente esté en mi vida, ese aceite, Señor, limpio, ese aceite, Padre, puro, que no sea una réplica, Señor, que no sea algo fingido, que no sea, Padre amado, algo que esté mezclado, algo que esté contaminado. Por eso en esta noche te pedimos de esa ayuda, Señor. Ayuda a mis hermanos que está del otro lado, Señor. Ayúdalo, Padre amado, a que cada uno podamos tener de ese aceite, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalece a cada uno de mis hermanos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Jesús. Amén y amén. Es tan bueno ver tu gloria derramarse en este lugar. Es tan grande oír a tu pueblo bendecir tu nombre. Oír tantas palabras del cielo, que medicina es para el pueblo. Las alabanzas ungidas que hacen que mis luchas se olviden.